Hola, buenas tardes. Tenemos por aquí a Jamie, que está por ahí. Tenemos a Noemí González, la pastora, Dios te bendiga, qué bueno. Por allí está Mari Richard de San Francisco, California. Está Mari, qué bueno. Estamos aquí nuevamente esta tarde. Allí está Jamie bien sonriente. Jamie cumplió años. Ayer estaba celebrando, el domingo, debo decir, Jamie. Estaba celebrando su cumpleaños con la familia, así que saludamos a Jamie Montaz Pagán, caramba, ¿verdad? Qué bien. Hola Mari, qué bueno, saludos a Mari, y estaba hablando ahorita con ella y a Tim Richards, de allá de San Francisco, directamente desde San Francisco, California, ¿verdad? Así que, qué bueno que estamos aquí en esta tarde. Vamos a dar unos segundillos para poder comenzar en esta hora este curso sobre la santidad de Dios. Amén. Así que damos gracias al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Saludos a Maribel, que está entrando también en este momento. Eso es Jamie, exacto. Feliz cumpleaños a Jamie. Mira, Jamie, te saludan por allá, Mari. Qué bueno. Qué bueno. A punto de comenzar, ¿verdad? Vamos a ver. Allí de fondo, cuán grande es Él, para ya mismo comenzar en esta tarde. Ayer estuve por KJB, la emisora KJB. Bueno, no estuve realmente aquí en mi casa, transmitiendo desde aquí de casa para KJB. Allá en KJB estaba el padre Eric García y el pastor bautista Samuel Santiago estaba en su hogar también como yo. Y pudimos hacer la transmisión ayer para la emisora KJB con motivo de la celebración del Día de las Madres. Felicidades, ¿verdad? Que ya es próximamente este domingo, así que tuvimos 2 horas de programación de 9 a 11 con música, reflexionando, ¿verdad?, sobre el tema de la maternidad y sobre todo trayendo temas contemporáneos, ¿verdad?, como la mujer contemporánea o posmoderna enfrenta todas estas situaciones, incluyendo la pandemia, ¿verdad?, que muchas de las madres tuvieron que tomar la iniciativa, ¿verdad?, de seguir las labores con sus hijos, ¿no?, trabajando. Así que vamos a ver. El video para discutir hoy es el video número 6, ¿verdad?, que es el último en la línea, que es la santidad de Cristo. Yo había puesto como número 8 el video mío, ¿verdad?, pero es el video número 6, el de Sproul, el de R.C. Sproul, que vamos a estar discutiéndolo. Tal vez no estemos la hora completa, y luego entonces, una vez terminemos, si no finalizamos hoy, naturalmente finalizamos la semana que viene ese tema que nos ocupa, ¿verdad? Entonces tenemos ya mismo para comenzar de regreso a la santidad, y quiero mostrarle por aquí por lo menos la carátula. Vamos a ver si logro. De regreso a la santidad, del doctor Gregory Fritzl, ¿verdad? De regreso. Este libro es buenísimo, pero vamos a estar hablando a la luz de la Escritura, ¿verdad?, una serie de aspectos interesantísimos, ¿verdad? Y cómo podemos crecer en esa santidad del Señor sin llegar al aspecto de la santurronería, que son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Saludos a Héctor Alcides Rivera, licenciado Alcides Rivera, fue mi compañero de labores académicas allá en el colegio, ¿no?, recinto universitario de Mayagüez, antes, ahora y siempre colegio. Vamos a dar unos segundillos más para ya casi comenzar. Así que esta lección, que va a ser más corta hoy, realmente es una continuación de lo que hemos estado haciendo en la trayectoria de todas estas semanas. Gladys está por allí, para llegar al video básicamente número 8, ¿verdad?, sobre el tema. Entonces, una de las cosas que realmente
decíamos, y lo interesante es el aspecto de que en la medida en que conocemos a Dios, más le amamos, ¿verdad? Buenas tardes, Gladys, espero que estés bien, qué bueno, gusto en saludarte. Y esa es la realidad. Saludos a Alex Castro Morales que entró, Gladys la saludamos por allí. ¿Amén? Estamos desde aquí, desde Mayagüez Urbano. Vamos a dar unos segunditos por ahí a ver si alguien más entra, va entrando. Hay uno de los cursos nuevos que sigue, ¿verdad? Luego de que estemos un par de semanas también con el libro del Dr. Fritzer, sobre la renovación de la mente, que es un tema interesantísimo, un tema buenísimo para realmente trabajarlo, ¿no? Así que hay tela, hay bastante tela para que podamos cortar sobre ese particular. Saludos a Amelia, mi prima, que bueno, San Sebastián de las Vegas del Pepino. A Idalia, la veo por allí, Dalia Rivera. Idalia, Dios te bendiga. Y a Lugo, que bueno. De regreso a la santidad del Dr. Gregory Fritzer, ¿verdad? Que es lo que ya próximamente comenzamos una vez terminamos esto. Carmen S. Toro, pastora, Dios te bendiga, que bueno. Yo quisiera en esta tarde ya para casi comenzar, pues poder presentar, posiblemente Pastora Toro, ¿verdad? Pues los conoce, a la familia del pastor Hernán de Cabo Rojo. Hernán fue pastor de la iglesia presbiteriana en Cabo Rojo. Hernán Rodríguez, pastor casi por 3 décadas, ¿verdad? Como yo creo que aproximadamente 30 años, ¿verdad? Pastoreando la iglesia presbiteriana en Cabo Rojo. Y falleció, y le damos las condolencias a la familia, sobre todo pues a su viuda, que era parte del equipo ministerial, Loida Ramírez, ¿verdad? Loida es una amiga querida, como Hernán. Recuerdo que las últimas veces que los vi fue allí en Friends Café, para variar, ¿verdad? Que siempre estaba por allí. Y tenía siempre la oportunidad de conversar con Hernán y con su esposa Loida. Le sobreviven sus hijos, entre ellos Hernán Rodríguez, que fue mi estudiante en la Universidad Interamericana y que trabaja para Friends también, que siempre, casi todos los días lo veía cuando subo allí a la Plaza de Colón. Así que oremos también por fortaleza para esta familia. Bueno, vamos a comenzar. Ya han entrado pues algunos de los estudiantes y luego yo entiendo que van a ir entrando poco a poco. Oremos en esta hora. Mari, no sé si está muy fuerte la música o más alta, tú me dices, para entonces ya mismo dar comienzo en esta hora. Saludamos a aquellas personas que van entrando. Saludamos al obispo Orellano de allí del Salvador, que siempre nos escucha, que hace una labor maravillosa allí con la iglesia, y con su hijo, ¿verdad? Que siempre le acompaña también a todos lados. Saludos a Mercedes, que está entrando, a José Valentín también. Saludos en esta hora. Vamos a orar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nunca decayó su bondad y grande su fidelidad. Oremos en esta hora y oremos por consolación para esta familia. Mari, está bien el volumen. Muy bien, comencemos. Muy bien, así me gusta, Mari. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Tu bondad y tu misericordia no tienen fin. Te doy gracias por quien en vida fue el pastor Hernán Rodríguez. Te pido en esta hora consolación, fortaleza para Loida, su viuda, para sus hijos, y especialmente también por Hernán, su hijo, por la familia en general. Que tú les bendigas poderosamente, que tú les des fortaleza también en esta hora, porque sabemos que tú eres un Dios clemente y misericordioso. También quiero presentarte la familia del pastor Rusi, que en esta semana precisamente también perdieron a su progenitora, a su mamá. Te presento por fortaleza a la familia, que les bendigas abundantemente y sobre todo que les des consuelo en este momento, Señor. Sabemos que es doloroso la partida de un ser querido, pero tú eres el Dios que consuela
Tú dijiste que estás con nosotros todos los días hasta el fin. Por tanto, te damos gloria y honra en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar en esta hora. Rosa Pérez, qué bueno que está por allí. También va entrando Naila, toda la gente, ¿verdad? Qué bueno. Pues hemos estado estudiando el tema sobre la santidad de Dios. Un tema la más de interesante y un tema retador, porque lo que regularmente decimos es que en la medida que conocemos a Dios, más le amamos. Y nos pasa con las personas aquí en la tierra, y te darás cuenta que en la medida que tú vas conociendo a la gente, pues la vas amando más. Bueno, se supone, yo espero que sea de esa manera, ¿verdad? Pero estoy hablando de las personas significativas para nosotros, el abuelo, la abuela, compañeros de trabajo, de iglesia, tanta gente alrededor, que en la medida que nosotros, saludos Alma, vamos conociendo a la gente, pues la amamos, ¿verdad? Porque vamos teniendo conocimiento de quién es su persona, cómo se comporta, etcétera, etcétera. Pues de la misma manera con Dios. En el caso de Dios, mientras más le conocemos, más le amamos. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento hay una gama de versículos, no vamos a entrar en ellos, Brenda, que nos dice que el pueblo que ama a Dios se esfuerza, ¿verdad? Se esfuerza, pero sobre todo en conocerle, tener conocimiento. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 1, de hecho, dice que el Señor nos conoció. Entonces, esto es bien importante destacarlo, porque Dios me amó y Dios te amó y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que nos amó, pero ese conocer de Dios no es una mera información. Yo puedo saber, déjame ver quién está por allí, Brenda, Naila, Mari, las personas que están allí, yo digo, bueno, ya las conozco porque tengo una idea de lo que me han dicho sobre ellas. Pero luego entonces, cuando las conozco profundamente, comenzamos a hablar sus inquietudes. Ahí es que se completa ese siglo del pleno conocimiento, ¿verdad?, de esa persona, o el casi pleno conocimiento, porque no llevamos a conocer a las personas, nunca las llegamos a conocer hasta el final. Esposo y esposa que me estás oyendo y los que me van a oír, nunca vas a conocer a tu esposo o esposa tan íntimamente, tan profundamente como lo puede conocer Dios. Pero Dios sí nos conoce, quiere decir que Él conoce nuestra interioridad, y lo bueno que conociendo todo de nosotros, Dios nos ama tal como somos, ¿verdad? Entonces, a la medida que vamos creciendo en esa santidad de Dios, que hemos dicho que no es santurronería, no se trata de dejar cosas o desviar cosas, ¿verdad?, sino digamos, un modelo de vida, esa santidad de Dios. Así que esa es la realidad. Bueno, entonces Pedro nos habla sobre esa particularidad en ese tema, la más de interesante, que le invito para que pueda ver los vídeos. Mari siempre coloca los vídeos allí para que usted se pueda poner al día en la semana. Miren, no le toma tanto tiempo, el vídeo es de apenas media hora. Es media horita nada más que le puede dedicar, y las personas que estén un poquito atrasados se pueden poner al día, ¿verdad?, con ellos. Inclusive se los podemos enviar si así lo desea. Ahora, Sproul habla sobre el tema de la santidad de Cristo, ¿no? Entonces menciona a un escritor que es Bernard Shaw, y él menciona que Bernard Shaw hace una crítica a Cristo, ¿verdad? Muy pocas personas, ¿verdad?, a menos que sean regularmente ateos, hacen esas críticas así tan acendradas, tan punzantes a la persona de Cristo. Pero él hablaba, Bernard Shaw, claro, sin conocimiento de la palabra, de que mire, graciosamente como lo dice, de que Cristo no se comportaba como un cristiano. Bueno, usted sabe que un cristiano es seguidor de Cristo, pero ahí ya resbaló Shaw nada más con decir eso, ¿verdad? Bernard Shaw, el escritor. Pero lo que quería decir es que Cristo no se comportaba a la altura de lo que la gente esperaba de Él, ¿verdad? Bueno, eso serían las expectativas realmente de Bernard Shaw al desconocer la persona de Cristo, porque si alguien se comportó aquí en la tierra maravillosa y perfectamente, fue Cristo, 100% Dios y 100% humano. Posiblemente haga referencia directa tal vez al evento de Cristo con los mercaderes allí en el templo, etcétera, etcétera, pero qué bien le fue a Jesús y qué bien por Jesús, ¿verdad? En esa trayectoria de tener entereza de carácter. La gente está bien equivocada, sobre todo con respecto al tema de la santidad,
que cree que la gente que pertenece al Señor o son cristianos son tontos o son bobos, enajenados, yo no sé, esa estigma, ¿verdad?, que pone la sociedad al cristiano, ¿no? Jesús, como humano, se desarrolló en la tierra, tuvo buenas relaciones humanas, respondió, ¿verdad?, dentro del aspecto de su carácter a una serie de eventos alrededor, pero definitivamente Jesús fue el hombre perfecto, ¿verdad? Definitivamente era un hombre perfecto y era 100% Dios, y eso queremos acotarlo, y 100% humano. Así que ese estándar de la santidad que seguimos en este tiempo es el estándar de la persona de Cristo. Usted y yo no podemos seguir el estándar de la santidad de nadie aquí en la tierra, ni de pastor, ni de líderes, ni del diácono, de nadie aquí en la tierra, pero sí el modelo de Cristo. Ahora, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo lo que estaba diciendo, imítenme, pero es porque yo imito a Cristo. Si no lo imiten, ni se lo ocurra, ni siquiera mirar hacia acá. Así que ese estándar de la santidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, el mundo elogia la compasión, la fraternidad, la misericordia de Cristo hacia los marginados. Y a veces la pregunta que muy bien señala Sproul es, entonces, ¿por qué lo mataron? Como Pedro cuando predica, y está consignado allá en Hechos de los Apóstoles, que en el sermón dice, ustedes mataron al autor de la vida, ¿verdad? Ustedes mataron al autor definitivamente. Así esa es la realidad. Mari, estamos bien con la música. Es que vi por allí, no sé si era la mía o era la de alguien, tú me dices, ¿ok? Ok, entonces el mundo elogia a Jesús, ¿verdad? Hemos dicho, pero entonces lo mataron al autor de la vida. De hecho, la Biblia dice que esto es un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo. Nadie le quitó la vida, Él puso la vida por su pueblo. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, mucha gente que alrededor posiblemente vociferaba y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, tal vez fueron los mismos que gritaron, crucifícale. Porque el hombre natural, escúchalo en esta hora, el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y se disciernen espiritualmente. Bien, así que la masa en general de los pueblos en ocasiones vociferan contra Jesús. Sproul dice algo que nos está pasando también en este tiempo, y es que cuando uno se identifica como cristiano, y me ha pasado que a veces estoy en una cafetería o en un lugar, y a mí me gusta, honestamente, las personas que me conocen, cuando llega a los sitios, mejor pasar desapercibido. Pero ya la gente conoce a uno con tantos años aquí en Mayagüez, imagínense, voy a la cafetería y algunos dicen, profesor, ¿cómo está? Chévere, pues eso pasa. Nadie vira la cabeza para saber quién está allí. Pero de momento dicen, pastor, ¿qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Jugo? ¿Va a tomar café? Y la gente tiende a virar la cabeza para ver quién es el pastor que está ahí en ese momento, porque la gente tiene unos estándares, y de hecho a veces la simpatía que uno puede generar con las personas cuando la está saludando, buenos días, buenas tardes, llega hasta que uno le, ¿qué usted hace? ¿En qué usted trabaja? Como Sproul señalaba en el vídeo, y él decía, estaba alargando para decir que soy pastor, no porque nos avergoncemos de esta gloriosa vocación, sino porque la gente estigmatiza, la gente estereotipa definitivamente a las personas, o a veces por su profesión o por su vocación. A mí me ha pasado que estoy en un grupo cultural, que a veces no siempre voy, pero algunas actividades culturales que voy, y cuando dicen, si dicen, este es el profesor fulano, hola, saludo, y todo está bien. En la medida que alguien le dice, este es el pastor fulano de Misión Urbana, la persona se le queda mirando a uno como si fuera un E.T. o un extraterrestre, ¿verdad? Y a veces se sienten incómodos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el mundo, aún el ateo, el que no conoce a Dios, tiene unas expectativas con el creyente. Aunque nosotros no somos perfectos, pero ellos tienen unas expectativas, un estándar de lo que debe ser un cristiano, ¿verdad? No nos nacen alas, como yo siempre digo, lo que nos nacen son las capacidades que nos da Cristo, y solamente Cristo. Ahora, hay un pasaje que me gustaría que tú pudieras buscar, y yo confío que tú tienes la escritura, la sola escritura, allí a mano, y ese pasaje está en Lucas 4. Búscalo allí, por favor. Saludos a
A Meilín, que me está viendo por aquí también. Amén, vamos a estar orando por esas personas, muy bien. Meilín, cómo no. Capítulo 4 de Lucas, el doctor Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar viendo desde el versículo número 35. Vamos a ver. Búscalo allí. Capítulo 4, versículo 35. De Lucas, el Evangelio. Capítulo 4, versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban, mira el versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ahora, dice que se maravillaban la gente. Va observando el choque y va a pasar más adelante aún con los discípulos cuando el Señor calma los vientos y las tempestades, que decían: pero ¿quién es este hombre? Decían los discípulos, que aún los vientos le obedecen, los vientos, las tempestades se someten a él. ¿Qué significa? Ese es el concepto de la santidad que estuvimos estudiando en semanas anteriores, ¿verdad? Cuando decíamos la santidad del otro, haciendo la referencia a Cristo. Nadie hay más santo que Cristo. Aquí en la tierra no nos podemos colar nosotros haciéndonos que somos más santos que el Señor. Y eso es un problema que a veces tenemos como cristianos, ¿verdad? Tener una distorsión de lo que es la santidad. Nadie más santo que el Señor. Nadie más bueno que el Señor. Y entonces dice que estaban maravillados. Mira cómo le chocaba el aspecto de la santidad, de encontrarse con una persona alrededor que en muchas ocasiones le incomodaba. ¿Sabes por qué le incomodaba? Saludos a Sony. Porque Jesús no se aliaba con el establishment o con el sistema. Jesús no era una persona común, no era cualquier persona que estaba alrededor. Por otro lado, Jesús tampoco era elitista. Él amaba a la gente como la gente era. Y la Biblia dice que Él los miraba con compasión, como ovejas que no tienen pastor. La pregunta en esta hora es: ¿cómo nosotros miramos a la gente? ¿Los miramos despectivamente, o miramos al deambulante, o miramos al otro, con posibilidades de cambio, de que Dios pueda hacer algo en ellos? ¿O realmente esgrimimos o levantamos el dedo acusador para señalarle sus pecados o sus defectos? En estos días puse una caricatura interesantísima en Facebook, que es una persona que decía: mira, ¿supiste de los pecados de fulano? Y el muñequito, el otro le contesta y le dice: realmente no, porque yo no tengo tiempo para eso, porque estoy trabajando con mis pecados, es decir, estoy trabajando con mis situaciones. Si adoptáramos realmente esa actitud sería maravillosa, porque es parte también de la santidad de Dios, ocuparnos de nosotros, ¿verdad? De nuestra problemática, de nuestras situaciones, y dejar tranquila a la gente alrededor. Facebook, que es una herramienta maravillosa para trabajar con la gente. Mire, yo tengo amistades de todos los países, qué maravilloso, porque tenemos este aparatito y vamos a los distintos lugares y uno puede cultivar amistades. Eso me ha dado la oportunidad de ir a Cuba, a Guatemala, hacer amistades en El Salvador, en otros lugares, pero también esto es una herramienta que puede hacerle daño a la gente cuando nos erigimos en jueces de las personas. Entonces, mira qué tremendo. Jesús de momento saca el demonio de esa persona. Y ellos estaban maravillados, hablaban unos a otros y decían: ¿qué palabra es esta? Es decir, ¿con qué autoridad? Mira lo que se preguntaba: pero ¿quién es este hombre? ¿Con qué autoridad manda? Ordena a los espíritus, y los espíritus inmundos salen, ¿no? Qué interesante. Qué distinto a hoy día, ¿verdad? Que a veces si una persona va a orar por alguien y va a hacer algún tipo de exorcismo, no sé, o algo así, pues a veces tenemos que poner hasta en Facebook, será en la posición en que cayó la persona, que si cayó para acá y qué dijo, o comenzar a entrevistar a la persona y tú de dónde vienes, cosas así por el estilo, ¿verdad? Que son absurdas. No me imagino la persona de Jesús
en esas actitudes. Yo me imagino un Jesús compasivo, un Jesús pasivo, que solamente pronunciaba la palabra y con eso bastaba. Y la gente entonces comenzaban a preguntarse, a veces algunos se sentían inquietos, otros se sentían incómodos, pero ¿quién es este hombre? Que aún a los espíritus inmundos, a este hombre lo obedecen, pero ¿quién es este hombre que aún la tempestad, el viento puede obedecerle, ¿verdad? Entonces la gente se va dando cuenta de que había algo muy especial en la persona de Jesús, ¿no? Interesante, ¿no? Porque este contexto de Marcos 4:35 se desarrolla en el área del mar de Galilea, ¿verdad? En toda esa área, un área donde regularmente también había situaciones climatológicas borrascosas o tormentas. Era un área, ¿verdad?, donde se podían ver cada uno de estos fenómenos, ¿verdad? O a veces olas o de proporciones grandísimas, una cosa tremenda. Pero entonces el asunto, cuando usted observa esto, y Sproul lo trae tremendamente, ¿no? La ocasión en que Jesús está durmiendo y ellos van en la embarcación y está la tormenta. ¿Y qué piensan cuando se están moviendo de un lugar a otro? De que van a naufragar, de que van a morir. Entonces Jesús bien apacible, posiblemente ellos están molestos, pero ¿cómo es posible que está durmiendo mientras la tormenta nos va a arrasar? Y lo despiertan. Me imagino, ¿verdad?, ese despertar de Jesús en ese momento, esa tranquilidad pasmosa de Jesús ante las situaciones. Y ustedes saben lo que pasó, y lo demás ya ustedes lo saben, ¿no? Que calma los vientos, calma la tempestad, y vuelven a preguntarse a los discípulos, pero ¿quién es este que aún a los vientos, o los vientos le obedecen a él? ¿Por qué no se resiste la tempestad ante él? Va observando cómo le llamaba la atención a la gente el estándar de conducta de esa persona en lo particular. Jesús no era un milagrero, por cierto. Él hacía milagros, ¿verdad? Pero no era milagrero. Cuando hablo de milagrero es el tener ese concepto distorsionado de hacer supuestamente milagros para manipular a las personas, ¿verdad? Aun cuando oramos y en los cultos de iglesia no somos milagreros. Los milagros los produce el Señor. Ahora yo te digo en esta tarde, en el nombre del Señor, que el milagro mayor que puede hacer una persona es cuando viene a los pies de Cristo. Y Cristo hace el verdadero milagro, en último análisis, que es la regeneración o el nuevo nacimiento. Esa es la realidad. Saludo a Mochito Aja, que está allá de California. Esa es la realidad escritural, ¿verdad? Entonces, usted ve allí a Mateo, que hemos visto 4, como María ha señalado, del 35 hasta el 41, ¿verdad? Y entonces va observando todo lo que decía, ¿verdad? Los mismos demonios en el versículo 41 decía, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Mira, muchos le seguían por los panes y los peces, pero mucha gente de verdad querían estar con él. Pero tú te imaginas, ¿quién no iba a querer estar en la medida que le iban conociendo con la persona de Cristo, ¿verdad? Que era algo especial para ellos. Y en el versículo 43, él le dice, y ellos buscando un lugar para estar solo, como a veces nos pasa, que queremos estar solos, y de momento todo el mundo lo seguía. Versículo 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Observa que el santo de santo, el 3 veces santo, tenía un proyecto de vida. Jesús tenía un proyecto de vida. Jesús sabía hacia dónde se encaminaba y decía, no me puedo quedar aquí porque tengo que ir a otros lugares a anunciar el evangelio. Entonces esa era una de las cosas que le llamaba la atención a la gente. Por eso querían estar con Cristo. Por eso querían muchos de ellos estar con Jesús. Pero ¿quién es este que aún los vientos obedece, verdad? Esa es la maravilla del estándar de santidad que seguía a Jesús, ¿verdad? Y Sproul dice, entre otras cosas bien interesantes, sobre el aspecto, ¿verdad?, de los ateos, hablando del siglo XX, ¿verdad? Hablando de su actitud de que no hay Dios, como dice
el salmista, ¿verdad? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, pero muchos de ellos comenzaban a indagar, entre ellos Freud, hay tantos, Nietzsche, que lo menciona. Recuerdo cuando Nietzsche habla del concepto del superhombre, ¿no? Entonces, dentro de ese ateísmo se preguntan, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que llama tanto la atención a la gente de la religión? Ahora, yo recuerdo para el tiempo de la universidad, en los cursos de ciencias sociales, que se hacían unos experimentos con distintas culturas y lo llegaron a hacer aún con niños que estaban aislados de las personas. Entonces se encontraba que esa misma cultura o terminaba adorando un ratón o un árbol o el sol, la naturaleza o algo por el estilo. ¿Por qué? Decían los sociólogos, porque el ser humano tiene ese germen religioso dentro de él, ¿verdad? Entonces es canalizado una vez viene a los pies del Señor. Por eso Jesús señala: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No adoramos la naturaleza, no adoramos una serpiente, no adoramos a un ser humano, tampoco adoramos el dinero, aunque se convierte en los sistemas de consumo, ¿verdad?, en elementos de adoración. Adoramos al Dios de lo creado. Entonces comenzamos a separar lo que es la creación del creador, porque si no fuéramos panteístas, ¿verdad?, le orábamos al agua, a todo lo que estaba alrededor. Pero tenemos que aprender a saber discernir a quién adoramos. Como dice el cántico, tú eres el Dios que adoramos. Así que los teólogos lo hablan de una manera, pues naturalmente aduciendo o creyendo en el argumento bíblico de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se da por sentado en la Biblia. Cristiano y cristiana que me estás escuchando, que a veces la gente quiere matarse probando a través de los versículos de la Biblia que Dios existe. Escúchame, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya la Biblia da por sentado que Dios es el creador y punto, ¿verdad? Así que no te mates y te dañes tu mente tratando de probarle a alguien con la Biblia que Dios existe. Ya da por sentado Génesis 1:1, principio de la creación. Pues mira, Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador. Ahora, ¿qué dice muchos de estos ateos, entre otras cosas? Dice que todo ser humano tiene miedo a los eventos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, al tener miedo y no tener explicación, pues ellos naturalmente se crea un Dios. ¿Para qué? Para poder explicar las enfermedades, las situaciones, las cosas que acaecen a diario. Nietzsche, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, hablaba del superhombre, ¿verdad? Recuerdo de así hablaba Zaratustra y todas estas obras que son interesantísimas, pero dentro de esa realidad discrepamos. Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Así que también dicen ellos que como no se le puede pedir al mar para que se calme, o no se le puede pedir a la naturaleza, pues entonces hemos inventado en la religión una criatura o un amigo imaginario, como dice un amigo mío que es ateo. Saludos si me estás oyendo en esta hora, te quiero mucho, ¿verdad? Dice, los amigos imaginarios, nos inventamos un amigo imaginario para pedirle, para que nos ayude a salir de la pandemia, para que nos ayude de esto, porque no tenemos otra explicación. Esa no es la realidad. Nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios personal, el Dios que tiene pleno control de la naturaleza. Esa es la realidad. Ahora el hombre se revela contra Dios, ¿verdad? Y le echan la culpa que si, ¿por qué esta queja? ¿Por qué murió aquel? ¿Por qué murió el otro? Si te buscan el libro de Santiago, dice, ¿de dónde surge la queja? Vete luego al libro de Santiago y dice, y es de la concupiscencia del hombre, de la misma maldad del hombre, ¿verdad? Ahora, según estos escépticos, pues dice, bueno, están buscando un Dios todopoderoso, un Dios poderoso que pueda ayudarlo, ¿verdad? Por el miedo comienzan a inventar, ¿verdad? Esa no es la realidad escritural. Por cierto, nosotros no le servimos a Dios por miedo. Voy a acercarme, siempre que digo estas cosillas me tengo que acercar. Si tú eres cristiano y realmente tú le sirves al Señor por miedo de ir a un infierno, ay, bendito sea el Señor. Pues esto está fuerte entonces.
para contarnos dentro del ejército de Dios, porque a Dios no se le sirve por miedo de ir a un infierno. ¿Te acuerdas del poeta? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Pero también decía el poeta, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. El poeta decía, tú me mueves. Lo que nos mueve es el Señor. No nos mueven las bestias de Apocalipsis, los dragones, el azufre. No nos mueve nada de eso. Eso está allí. Es parte del día de la ira que nosotros no negamos. Del final de los tiempos, pero la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Por eso yo no puedo subir a un púlpito a darle palo o cantazo a la gente para que coja capacidad, porque la obra es del Espíritu Santo. El que se mete por dentro de la gente, en último análisis las cambia, es el Espíritu de Dios. Nosotros hablamos la palabra y le dejamos el resultado al Señor. Lo demás es manipulación. Palabra aguda terminada en consonante N y se acentúa, ¿verdad? Manipulación. Y de eso hay de más en el mundo. Esa es la realidad, ¿verdad? Y no estamos en esa. Así que los mismos discípulos se aterrorizaban de las fuerzas de la naturaleza, estaban asustados ante la crisis, porque escucha, lo decíamos la semana pasada, el mismo Señor en la Biblia le dice, hey, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El Señor no niega las aflicciones, porque dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Estamos pasando por la pandemia, llegará un momento dado en que esto pasará con la ayuda del Señor, la noche oscura del alma, el poeta lo hablaba, San Juan de la Cruz, no va a ser para siempre, pero nuestra confianza está en aquel que aún el mar y los vientos le obedecen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta de los discípulos cuando ven esa amenaza, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Pues naturalmente sentía que se iban a ahogar y sentía mucho pánico. Tú sientes pánico y yo sentimos en muchas ocasiones ese miedo natural. De hecho, el miedo natural es el que nos hace escondernos. Por ejemplo, cuando hay un terremoto. Nadie cuando hay un terremoto dice, ay, gloria a Dios que está este terremoto aquí. Vamos a ver cómo se mueve. Mira, se están cayendo las lámparas. Por favor, si eso pasa, tenemos que examinarnos y ver como que necesitamos ayuda de un profesional de la conducta humana, porque eso no sería normal. El miedo nos ayuda a guarecernos, a escondernos en algún lugar para protegernos. Ese miedo general, pero hay un miedo existencial, ¿verdad? Que ese es el miedo que corresponde a la ausencia de Dios, cuando Dios no está en el panorama de las vidas. Pero aún los discípulos se paniqueaban, como decían en mi pueblo, no los jóvenes, para ese tiempo, le daba pánico. Entonces, el asunto es que cuando Jesús calma los vientos y la tempestad, ahí es que ellos se asustan. Es como, ¿qué reacción tú esperabas? Vamos a decir, si tú te estás ahogando y de momento la embarcación va a naufragar y allí vamos a levantar a Jesús, por favor Jesús, que nos vamos a ahogar, ayúdanos. Entonces viene el Señor calmadamente, le ordena a los vientos, se detiene, la tempestad también. Y uno diría, bravo, ay, gloria a Dios, mira lo que ha pasado, gracias Jesús, ay Señor, gracias porque nos protegiste y no morimos. Pero esa no es la reacción de los discípulos, esa no es la reacción de ellos. Ellos comienzan a tener cierto temor y a cuestionarse, a preguntarse, pero ¿quién es este? ¿Pero quién es este que hasta los vientos obedece? ¿Pero cómo es eso de que Él ordena los vientos? ¿Pero quién es esta persona ante quién estamos? Ve que ese es el aspecto de la santidad de Dios, que de momento, aunque Dios se identifica con nosotros, tenemos que saber que Dios es santo y es el modelo de la santidad. Nadie se va o rebasa la santidad de Dios, aunque en la tierra nos creamos que a veces podamos ser los más religiosos y los más cristianos, nadie es más santo que Dios. Y eso es lo que se preguntaban los discípulos, ¿quién es este hombre? Este hombre es santo. Entonces, temían reverentemente a esa santidad de Dios, el respeto a esa santidad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Sproul pues señala allí buenamente, ¿verdad? Y menciona a Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, y comienza a mencionar una serie de cosas, ¿verdad? Y lo que no entendía tal vez Sigmund Freud es que más allá del miedo a la naturaleza que el ser humano pueda tener, el ser humano está buscando respuestas, ¿verdad? ¿Quién le pone límites al mar? Cuando leemos el libro de Job, que Job empieza a preguntarle al Señor tantas cosas, y el mismo Job luego dice, hablaba lo que no entendía, pero el Señor le dice algo que confronta a Job, le dice, ¿dónde estabas tú
¿Dónde estaba tú cuando yo le puse los límites al mar? ¿Dónde estaba tú cuando yo comencé a nombrar las estrellas, las constelaciones y las llamé por su nombre? Entonces, yo me imagino que Job, permítame imaginarme esto, que Job se puso microscopio, como si se hubiera tomado una chiquitolina, ¿verdad? Bien pequeñito, ante la inmensidad y la grandeza de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, de verdad, para ponernos, ¿verdad? Hacer esa crítica nada acertada de lo que es Dios. Saludo a Padre Eric García, que ayer estuve compartiendo con él. Un abrazo a Padre Eric García, de la Parroquia El Salvador en Mayagüez. Amén. Así que, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos le obedecen? Observa las reacciones humanas ante esa santidad de Dios, ¿no? Ok, qué bueno que Jesús nos hizo el favor de salvarnos de la tormenta, pero ¿quién es este hombre? Pero ¿cómo los vientos, las tempestades, todo alrededor? Y ya estábamos leyendo la lectura cuando se enfrenta al demonio y saca al demonio tranquilamente, ¿verdad? Era la realidad, y la gente comienza a preguntarse, pero ¿quién es este que aún los espíritus malignos no se resisten ante él y lo obedecen, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, por un lado, el miedo natural que puede tener los discípulos y que tiene cualquier ser humano, pero por otro lado, ese temor reverente ante esa santidad del Señor. Hay otra lección de vida allí en los evangelios, y la había anotado por aquí para mencionarlo, que es el pasaje donde los discípulos, o los pescadores, debo decir, los pescadores, habían estado todo el tiempo allí y no habían podido pescar. Usted sabe que en las profesiones y la vocación a veces racha, ¿verdad? Que no pegamos algo de momento. Y allí estaba Pedro, el inquisitivo, el crítico, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Y el Señor le dice, ok, mira, muévete de este lado de la barca, es lo que le dice allí, ¿verdad? Y entonces comienza a pescar. Pedro echa naturalmente los elementos de la pesca. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la red? Se llenó hasta saciarse completo aquello. Luego entonces la incógnita de Pedro, ¿pero quién es este? Pero, ¿sabe? ¿Con quién estamos tratando? Porque interesante que ese mismo Pedro, ¿verdad? Que en una ocasión cuando Jesús dice, bueno, ¿y quién dice la gente que soy? ¿Qué le dice el inquisitivo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, parafraseando, el Señor le dice, bienaventurado que no te lo reveló carne ni sangre. Definitivamente no se lo reveló carne ni sangre, pero todos los peces fueron atraídos a la red. ¿Qué hubiera pasado con una mente mercantil hoy día? ¿Qué hubiera pasado? Sproul lo señala, y un poco gracioso, ¿verdad? Y curioso. Tú te imaginas que se hubiera acercado a Jesús y le hubiera dicho, yo ven acá, esto es un negocio redondo. Es un negocio redondo porque, mira, tú vienes tal día de la semana, me dice la hora, yo tiro la red, la tiro en tu nombre y esto se va a llenar de peces, nos dividimos a partes igualitarias, etcétera, etcétera. No, de eso no se trataba, ¿verdad? De eso no se trataba. Se estaban enfrentando directamente a la santidad de Dios, pero también a la compasión de ese Señor que se ocupaba de las necesidades básicas también de ellos. Hay necesidades básicas que el ser humano necesita que sean realmente satisfechas. Bien, por eso Pedro le dice, ¡ay! Imagínate, encontrarse ante la santidad de Dios. Apártate de que soy hombre pecador, apártate de mí. Mira ese concepto, ¿verdad? De Pedro. Por un lado, ese temor reverente, pero encontrarse ante el Dios 3 veces santo, porque Jesucristo es Dios. ¿No te hace recordar también, por otro lado, cuando estábamos leyendo Isaías 6, ante la muerte de Usías, y cómo Isaías va al templo y ante el dolor de la pérdida del rey Usías? ¿Qué pasa realmente con Isaías? Isaías va a llorar la pérdida del rey y se encuentra con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es 3 veces santo. Esa es la realidad. ¿Cómo reaccionamos, escucha, cuando somos confrontados con la santidad de Dios, no con la santurronería? No, eso es un concepto demasiado vago, superfluo realmente, ¿verdad? Esa es la realidad espiritual y también bíblica, ¿no? Luego Sproul menciona la anécdota de Billy Graham. Usted sabe que Billy Graham
tenía mucha amistad aún con líderes religiosos, con personas de la sociedad, muy conocidos, por cierto, y en una ocasión pues lo invitan a jugar golf, muy amigo de Juan Pablo II, por cierto, ¿verdad? Y lo invitan a jugar golf, va para allá. Entonces con la persona que se encuentra, la persona lo miró cuando le dijeron, mira, este es el reverendo Billy Graham, como que lo miró y dijo, ay, Dios mío, qué aburrido, ahora tener que estar escuchando este sermón de este señor, porque la gente una vez sabe, o que tenemos, digamos, la labor dentro de una iglesia, dice, ya me va a venir a predicar, o me va a poder a decir tantas cosas. Entonces, cuando sale de jugar golf, Billy Graham no dijo, ni esta boca es mía, no dijo nada. Él ni habló cuando estaba jugando. Entonces le preguntan a esta persona, pero ven acá, ¿cómo te sentiste? Le dije, ay, me sentí incómodo. ¿Pero por qué? ¿Te predicó? ¿Te dijo algo? No me dijo nada. No me dijo nada, pero solamente el saber que estaba Billy Graham allí me hacía sentir incómodo. ¿En cuántas ocasiones las personas se sienten incómodas por nuestro modo de vida? Que nuestro modo de vida sea de testimonio a la gente que está alrededor para que puedan sentirse redarguidos, que no sea lo contrario, que digan, ay Dios mío, aquí voy a estar ahora con este contencioso, con este buscapleito, ¿no? Pero lo interesante con Billy Graham es que la persona dice, me tengo que enfrentar ahora al predicador, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Más que enfrentarnos a los predicadores y a los hombres y mujeres de Dios, nos enfrentamos a un Dios que es santo, a un Dios que es 3 veces santo, a un Dios que quiere cumplir el propósito en nuestras vidas a como dé lugar, ¿verdad? Y encontramos en el Antiguo Testamento un David que le dice al Señor, examíname, Señor, examíname y mira si hay camino de perversidad. Eso es lo importante cuando nosotros hacemos un autoanálisis a la luz de la santidad de Dios. Examíname, no examina al vecino, no al líder religioso, no al otro. Señor, conmigo, ven acá, yo quiero que tú trates conmigo, porque es muy fácil estar viendo los pecados y señalando los pecados de la humanidad mientras no hemos acabado de trabajar con los pecados favoritos nuestros, ¿verdad? Entonces se trata realmente de nosotros. Y el salmista dice, examíname y conóceme. El único que nos puede conocer es el Señor. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces Paul menciona un aspecto interesantísimo que es la justificación por la fe, que le hemos dado bastante como doctrina en semanas anteriores, ¿verdad? Y hay 2 aspectos significativos cuando un verdadero apóstol, el apóstol Pablo, acota y dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué obtenemos? Lo acabo de decir, paz con Dios, ¿verdad? Paz con Dios, pero entonces luego cuando sigues leyendo también, acceso a su presencia. Solo en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Repítelo a ver allá con los frutos, paz con Dios y acceso a su presencia, frutos hermosos de la justificación. Estoy teniendo un problemita con el celular. Si de momento se me va o se apaga, pues trato de regresar nuevamente, que ya en otras veces me ha pasado. Así que, ¿qué nos hace sentir posiblemente incómodos en muchas de las situaciones, ¿verdad?, que nos encontramos? Porque ahora hablando como cristianos, ¿verdad?, porque nosotros tenemos conocimiento de la palabra, sabemos lo que es bueno, podemos distinguir lo malo. Entonces cuando no lo hacemos, es como esa vocecita, ese fuero interno que nos dice, hey, está fuera de liga, está picando fuera del hoyo, ¿verdad? No es que nadie tenga que venir delante de nosotros a señalarnos, aunque Dios puede utilizar a cualquiera para corregirnos y para ayudarnos, y eso es válido, ¿verdad? Ahora, siguiendo la nota de ese capítulo 6 de la santidad de Cristo, hay una cita del misionero Jonathan Edwards, y es la siguiente: seguí adelante en mi vida, seguí en mi ávida búsqueda de mayor santidad y conformidad a Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. Me encanta, ¿verdad? Seguí adelante en mi ávida búsqueda, una búsqueda profunda, ¿no?
mi búsqueda de mayor santidad y conformidad a Cristo. No conformarme al mundo, sino a Cristo. Imitar a Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. Hay una obra que me gusta, que la he visto, ¿verdad?, en todos los lugares, de Kempis, Thomas Kempis, se llama así, La imitación de Cristo. ¿A quién usted y yo imitamos? El modelo que imitamos por antonomasia es a Cristo, ¿verdad? A Cristo y solamente a Cristo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y muy bien nos señala Sproul, el cristiano puede ser un blanco de hostilidad, posiblemente no ha comenzado a trabajar con sus raíces de amargura, con una serie de cosas y problemáticas que están allí, y cuando el Señor va trabajando con su vida, hay una realidad: Dios cambia a las personas. Mire la vida de Pedro, el que le traicionó, ya no pudo haber sido el mismo. En Hechos de los Apóstoles, el que predica y le dice a la gente con denuedo: ustedes mataron al autor de la fe. Pedro había conocido al Dios 3 veces santo. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Ese era uno de los aspectos significativos que comenzamos a trabajar. Entonces, para resumir todo esto, ¿por qué la gente se siente incómoda, verdad? Mucha de la gente ante la santidad de Dios, cuando le conocemos, nos vamos sintiendo más cómodos. Pero mira la primera pareja allá en el Edén, ¿qué los hizo sentir malos? Que estaban desnudos, desprovistos de ropa. ¿Qué? Realmente. Volví nuevamente, estoy buscando por aquí. Volví. Saludos a Ricardo. Nos fuimos por aquí de momento, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, el único lugar en que podemos estar realmente cómodos es en la presencia de Cristo. Esa es la respuesta a lo que habíamos estado mencionando, que hace que a veces la gente se siente incómoda, aún a veces con cristianos que están alrededor, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Estamos cómodos en la presencia de Cristo. ¿No? Tenemos que aprender a gustar de la presencia del Señor, aunque temamos al santo y aunque no seamos enteramente santos hasta el final, en Cristo somos bienvenidos. ¿Por qué? Porque no podemos escapar, como dice Sproul, de la santidad de Dios. ¿A dónde huiré de su presencia? ¿Verdad? Así que la esencia de la fe cristiana es la gracia divina. Por gracia somos salvos. Y la esencia de la ética cristiana es la gratitud a un Dios 3 veces santo, ¿verdad? Esa es la realidad escritural. Bueno, vamos a algunas de las preguntas, aunque ya estamos casi terminándolo. La pregunta que aparece en la página 57 dice: el doctor Sproul hace referencia al encuentro de Pedro con Jesús, cuando Pedro, a raíz del milagro hecho por Jesús, le dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Este no fue el primer milagro de Jesús que Pedro presenció. En el capítulo anterior, Lucas 4:38 al 39, Jesús había sanado la suegra de Pedro. Eso fue después de la sanidad del endemoniado, ¿verdad? Ahora, estudiando el relato de este último milagro, en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Lucas 5, vamos allí. Lucas 5, del 1 al 11. Estaba Jesús, dice la Biblia, capítulo 5 de Lucas, del 1 al 11, en el lago de Genezaret estaba Jesús y la gente se iba remolinando para poder escuchar a Jesús. El versículo 2 dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién enseñaba desde la barca a la multitud? ¿Verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿Quién es? Es el Señor. ¿Cómo estamos de tiempo, Mari? Me avisa. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encejaron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué pasó con las redes de tantos peces? ¡Wow! ¡Qué negocio redondo!, diría la gente.
humanísticamente, pero de eso no se trataba, era de la lección espiritual que Jesús le quería dar. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, mira lo que pasa. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Cuál es la reacción de Pedro cuando Jesús produce el milagro y son peces y peces y cientos de peces que caen a la red? Pero Pedro, viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Mira la reacción, mira la reacción. ¡Ay, Señor! Y la gente que estaba allí estaban igual de asustaditos ante esa santidad, esa inmensidad de Dios, ¿verdad? ¡Ay, Señor, que soy hombre pecador! Pero ¿qué pasó luego? Mira qué interesante lo que pasa luego. Porque luego de toda esa situación que el Señor le dice: Pedro, no tienes que temer, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Tú observas que a veces de aún de experiencias de temor hay aprendizaje. Dentro del temor que tenía Pedro de enfrentarse a esa santidad, a esa inmensidad de Cristo, ahora el Señor lo llama, ¿verdad? Y le da vocación. Vente, eres pescador de peces, ¿verdad? Aunque no había atinado a pescar mucho y Jesús le da la mano con el milagro, ¿verdad? Dice: ahora yo te voy a convertir en pescador, pero pescador de hombres. Estamos cómodos solo cuando estamos, dice Alma, en la presencia de Cristo. Amén. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora, ya leímos Lucas 4:38, ¿verdad? Al 39, y ahora leímos Lucas del 5 al 11. ¿Por qué crees? A ver si tú la contestaste en la página 57. ¿Por qué crees que el milagro de los peces tuvo un impacto tan profundo en Pedro si había sido testigo de otros milagros de Jesús? ¿Qué se le reveló realmente a Pedro, sino la santidad de Dios? Amén. Hay que saber distinguir al Dios que estamos adorando, al Dios que nosotros bendecimos. Dios no es cualquier cosa. Por eso siempre decimos que es bien importante a la hora de hablar. Y a veces cuando la gente en esta sociedad dice: Dios me reveló y Dios me dijo, como si tuvieran el celular al lado y Dios le estuviera hablando todo el tiempo. Hay que tener mucha cuenta, respetar esa santidad de Dios y sobre todo no tomar el nombre del Señor en vano, por favor, ¿verdad? Porque Pedro se había dado cuenta de que esa santidad de Dios, esa soberanía, ese poder, estaba ante el mismo Dios, estaba delante de la presencia de Dios. Y cuando hay presencia de Dios manifiesta, mira, tiembla la tierra. Así que esa es la pregunta número 1, ¿verdad? Ese milagro tiene un impacto profundo porque es confrontado con la santidad de Dios. Y la ve, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo que Pedro tomara tanta conciencia de su propia pecaminosidad? Es decir, ¿qué hace, ¿verdad?, que Pedro realmente piense, de verdad que yo soy un pecador realmente? Mire cómo lo confronta aún con su fe. Estaría desganado, no pescó nada, no hay producción, no hay nada. Pero entonces Pedro comienza a confiar en la persona de Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto va a ser una experiencia gloriosa para Pedro, como es para nosotros tantas experiencias con el Señor. Es una experiencia de gracia, es una experiencia de fe, es una experiencia de crecimiento espiritual. Ya Pedro no iba a ser el mismo, ahora menos, ahora le dice: vente, que vas a ser pescador de hombres, ¿verdad? Ahora lo confronta con su santidad. Pedro reconoce que es pecaminoso, como Isaías allá en Isaías 6 dice: ay, pobre de mí, ay de mí, de labios inmundos. He visto al Señor, Jehová de los ejércitos, pero mis labios inmundos. ¿Sabes qué? Nadie es más santo que Dios. Cuando vamos delante de su presencia, comenzamos a reconocer su grandeza, comenzamos a amarle, comenzamos a respetarle. Es más, esa es la comparación de la C que dice: compara la experiencia de Pedro con la de Isaías en Isaías 6. Allá Isaías tenía una situación distinta, ¿verdad? Había muerto el rey
Pero ahora Pedro estaba delante de la presencia de ese Rey de Reyes y Señor de Señores que vino en carne, ¿verdad? Produce el milagro. Observa algo interesante. A Pedro no era que le llamaba tanto la atención el milagro, si ya Pedro había visto otros milagros, había visto a Jesús obrar milagros, ¿no? Es que esto fue algo bien especial, toca el corazón de él para saber delante de quién estaba, ¿verdad? ¿En cuántas ocasiones podemos estar con la gente y no conocer a cabalidad a la gente que está alrededor? ¿No? Esa es la realidad. Y por eso Jesús le preguntaba, oye, ¿quién dice a la gente que soy? Y ahí es que Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que Dios se quiere revelar como Señor, como Salvador. Amén. Como el 3 veces santo, como el que pueda hacer cambios significativos en ti y en mí en esta hora. Amén. Así que hay experiencias como la de Pedro y la de Isaías que son similares, que reconocen ambos su inmundicia, su maldad, mientras tú y yo creamos que somos los cheches de la película y que somos los más santos y que somos los nenes más buenos de la sociedad, etcétera. No vamos para ningún lado de esa manera, pero cuando reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades, vamos al Señor tal como somos. Esa es la realidad. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay lugar en esta tarde al pie de la cruz para ti y para mí. Lo compró Jesús. Hay un Dios que te ama. Hay una persona significativa que es Cristo, que te ama a pesar de, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice el escritor bíblico, el Señor con todo te recogerá. Amén. Así que Pedro fue restaurado. Esa es la pregunta pero Isaías también fue restaurado. Amén. ¿Y qué significa restaurado? Volver al estado original, volver al estado en que Dios quiere que estemos. ¿Y cómo Dios quiere que estemos? Mentalmente sanos, amén, con alegría de corazón, con la inocencia como de un niño en medio de una sociedad plagada de tanta maldad, ¿verdad? Esa es la capacidad que nos va dando Cristo cuando nos insufla su espíritu, ¿bien? Entonces, Lucas 2, Mari nos dice por allí el tiempo que tenemos, Lucas 8, me encanta ir a la escritura, ¿verdad? Si tú tienes Biblia allí a mano, por favor, y lo puedes buscar, Lucas 8, vamos a ver qué nos dice la escritura, Lucas 8, 26, Lucas 8, 26 al 39, es cuando arriban, para que tengas una idea, ¿verdad? Arriban a la tierra de los Gadarenos, ¿verdad? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Sí que estaba por los cementerios, por allá, ¿verdad? Esta persona endemoniada. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mira cómo ahora la presencia de Jesús atormenta a este hombre que tiene ataduras espirituales. ¿Por qué? Mira el 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo, ¿verdad? Y ahí es que de momento Jesús encuentra el hato de cerdo y chuculum, allí echa a los demonios, ¿verdad? Y los demonios entran a los cerdos. Eso es versículo 32 y versículo 33. Ahora mira el 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron a huir, que se asustaron, ¿verdad? Y también le tumbaron el negocito porque tenían los cerdos, ¿verdad? Y los cerdos se fueron por allí, por el risco. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Mira ahora esto, libera al endemoniado gadareno Jesús y ahora la gente tenía pánico, tenía terror
le dio miedo, pero entonces no sentían miedo cuando estaba el gadareno que los podía atacar. Mira cómo es el ser humano. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado en el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¡Wow! ¿Quién es este? Y termino. ¿Quién es este que aún los vientos obedecen? Pero ¿quién es este que puede liberar y sacar demonios de las personas? Ese es Jesús. Observa que la gente alrededor, ¿qué le da? Le da pánico, le da temor. Porque lo que comienzan a pensar, pero ¿quién es esta persona? ¿Quién es realmente esta persona? ¿Qué poderes tiene esta persona? Es que son confrontados, escucha, con la santidad de Dios, con las maravillas que el alto Dios solamente puede hacer en la vida de la gente. Me encanta porque cuando Jesús caminaba por la tierra en los días de su carne, Él estaba siempre haciendo el bien. Eso me encanta de la santidad de Dios, su bondad, su gentileza con la gente, el encarar las situaciones. Cuando entra allí con los mercaderos, el mercader de templo le dice la realidad, es decir, la religión no es para explotar a nadie, es lo que le está diciendo, y de una de las cosas que tenemos que cuidarnos. Pero aquí mira lo sencillo, mira qué sencillez de corazón tenía Jesús. Libera a esta persona y Jesús no está diciendo, bueno, que venga el próximo, porque de verdad que yo soy el exorcista en todo esto. Es la humildad de Jesús, y la gente teme ante esa santidad natural. No es una santidad creada, es una santidad natural. Ahora dice, compara la condición del endemoniado antes y después de ser sanado. Imagínate, ¿cómo estaba al principio el gadareno, el endemoniado, dando gritos por el cementerio? Me imagino que se tiraría de un lugar a otro. Eso es todo lo que dice. Ahora, mira qué dice ahora en el versículo 35, cuando es liberado, sentado a los pies de Jesucristo. Mira esto, sentado a los pies de Cristo. Qué privilegio, ¿verdad? Vestido, usted sabe que al estar así, endemoniado, pues se quitaba la ropa, cogía por los cementerios. Ahora dice, vestido y en su cabal juicio. Ahí fue que le dio miedo. Cuando dicen, pero ven acá, este era el loco que estaba por aquí. Esta persona estaba, eso era un halo de locura lo que tenía de un lado a otro, y ahora es sanado. Ay, no, esto me da miedo, pero ¿quién es este hombre realmente? Yo quiero que te quedes en esta hora en tu mente con esa pregunta. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre para ti? ¿Quién es ese hombre para cada uno de nosotros? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Le conoces en esta hora como Señor y Salvador? ¿O solamente has escuchado tal vez la historia gloriosa de ese Jesús maravilloso? Pero aquí en esta tarde lo vimos, no solamente como el hacedor de milagros, sino como el Dios 3 veces santo que se da a conocer y nos confronta con su santidad para que nuestro carácter, escucha, nuestro carácter se vaya perfeccionando con el modelo de la santidad de Cristo. Yo quiero orar en esta hora. Vamos a orar. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nunca decayó su bondad y grande es su fidelidad. Saludo a Ricardo que ha entrado ahora, Brenda, personas que van entrando. Vamos a orar. Vamos a orar al Dios 3 veces santo. Padre, gracias. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres el Dios que adoramos, el Dios que bendecimos. Te damos gracias por cada una de las cosas. Gracias porque cuando nos enfrentamos a tu santidad salimos perdiendo, nuestros argumentos caen a tierra, el orgullo se desvanece, la maldad que pueda haber en nuestros corazones, y tú nos haces nacer a una esperanza viva. Continúa trabajando con nosotros. Tú eres el Dios que restaura, el Dios que nos liberta, el Dios que nos ama y el Dios que nos ha de llevar a puerto seguro por tu gracia. Nuestra confianza está depositada en ti. Te amamos no por las cosas que nos das, sino por lo que tú eres para nosotros, lo que significa para nosotros. Gracias en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre y ante quien se dobla toda rodilla. Te presento la petición en esta ocasión de Meilín Trabal por estas dos personas que tú amas y conoces. Cumple el propósito en sus vidas, trabaja con sus vidas, porque nada es imposible para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. ¿Cómo dice el pueblo de Dios? Amén. Bien, así que básicamente hemos terminado. Lo que vamos a dar la semana que viene es un repasillo y contestar algunas preguntas
de ese tema 6 de la santidad de Cristo en el folleto para comenzar. Si no podemos comenzar la semana que viene, pues comenzamos la otra, de regreso a la santidad. Seguimos con el tema de la santidad, ¿verdad? Ya hablamos de la santidad de Dios como atributo, ahora cómo Dios comienza a trabajar con la nuestra. Ahora es que esto se pone bueno, Ricardo, se pone chéverísimo. Así que saludos a Mari, gracias Mari, gracias a las personas, ¿verdad?, que han entrado en esta tarde y hablamos bendición en el nombre del Señor. Saludos a Mochito Aja, de allá de California, San Francisco, California. Así que esperamos que haya sido de bendición. Repase, yo siempre me siento luego a repasar estos vídeos también y a repasar y a buscar nuevamente en la Biblia. Así que nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, a esta hora de 5 a 6, ¿verdad? De regreso a la santidad de Gregory Friesen. Así que cualquier información luego se pueden comunicar conmigo. Recuerden que el domingo, feliz Día de la Madre, voy a adelantarme, el domingo celebramos, aunque sea virtualmente, el Día de las Madres y vamos a estar cantando al Señor y predicando la palabra del Señor. Muchas bendiciones, buenas tardes y que pasen lo que queda de tarde chévere. Y recuerda, mantente en tu casa tranquilito. Amén. Hasta luego. Bendiciones.